Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de esos dramas que nos tienen al borde del asiento, analizando a fondo los problemas que atraviesan a Lily Ibrahim y Esla. Sí, sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo por descubrir la verdad detrás de sus dificultades. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son malentendidos, influencias externas, o algo mucho más profundo? Vamos a desgranar cada detalle, a buscar las pistas y a intentar descifrar el enigma. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante investigación, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, porque tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Pues bien, como les decía, el título lo dice todo: problemas entre Halil Ibrahim y Esla, descubre la verdad. Esta pareja, que ha cautivado a tantos, parece estar atravesando uno de sus momentos más complicados. A lo largo de las series, películas o historias donde aparecen, hemos sido testigos de su conexión, de la chispa que hay entre ellos. Pero, ¿qué sucede cuando esa chispa empieza a apagarse o se ve amenazada por obstáculos insuperables? Hoy no vamos a especular sin fundamento, sino que vamos a tratar de basarnos en lo que hemos visto, en las acciones, en las palabras e incluso en los silencios. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se grita a los cuatro vientos. Y es precisamente en esos espacios donde a menudo se esconden las verdades más incómodas. Vamos a empezar por analizar el contexto en el que surgen estos problemas. ¿Vienen de golpe o son el resultado de una acumulación de pequeños desencuentros? Muchas veces las relaciones se desgastan por cosas pequeñas que, si no se abordan a tiempo, se convierten en montañas. ¿Será este el caso de Halil Ibrahim y Esla? Hemos visto momentos de gran complicidad, donde parecían invencibles, capaces de superar cualquier adversidad juntos. Pero también hemos sido testigos de sus puntos débiles, de sus miedos, de sus inseguridades. Y es precisamente en esas vulnerabilidades donde los problemas encuentran un terreno fértil para crecer. Quizás uno de los puntos clave a considerar es la comunicación. ¿Están Halil Ibrahim y Esla hablando abierta y honestamente sobre lo que sienten? ¿O por el contrario, están asumiendo cosas, malinterpretando intenciones, o dejando que el orgullo se interponga en el camino de una conversación constructiva? La falta de comunicación es un veneno lento pero seguro para cualquier relación. Si ellos no se están entendiendo, si sus palabras no llegan al otro de la forma esperada, es muy probable que los malentendidos se multipliquen. Y un malentendido, cuando no se aclara, puede terminar convirtiéndose en una barrera infranqueable. Además de la comunicación, debemos considerar las influencias externas. Hay otras personas que estén interviniendo en su relación, ya sea de forma consciente o inconsciente. Amigos, familiares, exparejas, rivales, todos pueden jugar un papel, para bien o para mal. A veces las buenas intenciones pueden llevar a consejos equivocados, y otras veces, las malas intenciones pueden ser el motor de conflictos serios. ¿Ha habido alguna figura en particular que haya sembrado la discordia entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Han permitido ellos que estas influencias externas dicten el curso de su relación? Es un aspecto crucial a examinar, porque no siempre somos los únicos responsables de nuestros problemas. Otro factor importante a tener en cuenta son las propias personalidades de Halil Ibrahim y Esla. Son dos individuos con sus propias historias, sus propias heridas del pasado, sus propios miedos y sus propias formas de ver el mundo. ¿Se están complementando o sus diferencias se están convirtiendo en fricciones constantes? A veces las personalidades que al principio se atraen por sus contrastes, pueden terminar chocando de frente cuando la pasión inicial se calma y empieza a aflorar la realidad. ¿Sus caracteres son compatibles a largo plazo, o las diferencias son demasiado grandes como para ser reconciliadas? Hemos observado también momentos de tensión y discusiones. ¿Son estas discusiones sanas donde se exponen los problemas y se buscan soluciones, o son batallas destructivas donde lo único que se busca es herir al otro? Las peleas, si no van acompañadas de un deseo genuino de entenderse y de resolver las diferencias, pueden hacer un daño irreparable. Es importante distinguir entre una discusión que busca construir y una que solo busca destruir. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla, ¿hacia dónde se inclinan sus conflictos? Quizás también debamos reflexionar sobre las expectativas. ¿Qué esperan Halil Ibrahim y Esla el uno del otro? ¿Son estas expectativas realistas?
Muchas veces nos enamoramos de una idea, de una proyección, y cuando la realidad no cumple esa proyección, la decepción puede ser demoledora. ¿Han idealizado ellos su relación, o se han enfrentado a ella con una visión más aterrizada? Y por supuesto, no podemos olvidar los errores. Todos cometemos errores y en una relación, los errores pueden tener consecuencias graves. ¿Ha habido algún error particular por parte de Halil Ibrahim o de Esla que haya sido el detonante de sus problemas? ¿Han sabido perdonar, o el rencor se ha convertido en un peso demasiado grande? El perdón es un pilar fundamental para superar las dificultades en pareja. Si no hay perdón, las heridas se quedan abiertas y se convierten en focos de futuros conflictos. Para descubrir la verdad, a menudo debemos mirar más allá de lo obvio. No se trata solo de quién dijo qué o quién hizo qué. Se trata de las motivaciones, de las intenciones ocultas, de los miedos que paralizan. ¿Qué miedos tiene Halil Ibrahim que le impiden avanzar? ¿Qué miedos tiene Esla que la hacen reaccionar de cierta manera? Los miedos, cuando no son abordados, nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, a alejarnos de quienes queremos, a sabotear nuestra propia felicidad. Hemos visto también momentos de duda. ¿Dudan ellos de su amor, de su futuro juntos? La duda es un sentimiento que corroe, que mina la confianza, que genera inseguridad. Si Halil Ibrahim y Esla están dudando de su relación, es muy probable que esto se manifieste en sus acciones, en su comportamiento, en la falta de compromiso. ¿Y qué decir de la pasión? ¿Ha disminuido la pasión entre ellos? A veces la rutina, el estrés del día a día, pueden apagar la chispa que al principio los unió. ¿Han sabido mantener viva esa llama, o se ha ido extinguiendo poco a poco? La pasión no es solo sexo, es también el deseo de estar juntos, de compartir, de disfrutar de la compañía del otro. A veces la verdad es que no hay una única causa para los problemas, sino una conjunción de varios factores. Podría ser un poco de mala comunicación, un poco de influencia externa, un poco de incompatibilidad de caracteres y un error no perdonado. La complejidad de las relaciones humanas hace que rara vez las cosas sean blanco o negro. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de los problemas de Halil Ibrahim y Esla? Para llegar a ella, debemos estar atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra. Debemos intentar ponernos en su lugar, entender sus perspectivas, sus luchas internas. Y sobre todo, debemos recordar que todas las relaciones, por muy fuertes que parezcan, requieren esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable de luchar por ellas. En resumen, hemos explorado las posibles raíces de los problemas entre Halil Ibrahim y Esla, abordando la comunicación, las influencias externas, las personalidades, los errores, las expectativas, los miedos y la pasión. Hemos visto que rara vez hay una única respuesta, sino una compleja red de factores que pueden afectar una relación. Lo importante es que, al igual que ellos, nosotros también podemos aprender de estas situaciones, tanto en nuestras propias vidas como en nuestra forma de entender las relaciones ajenas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Cuáles creen que son las principales causas de sus problemas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir recibiendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.